señoras y señores. Mi nombre es Gilberto Trena Molina, médico especializado en medicina homeopática y pediatría. Además, psicólogo, máster en terapia conductual y PhD o doctorado en psicología clínica. Por esta razón, este libro que ahora está a su disposición es un libro que me encargó un gran amigo que de pronto las personas debían ceder y acordar. Pedro Alberto Jiménez, que alternó mucho tiempo en los programas con Pacheco y fue el autor de una película que se llamó Canagual. Esa película, entonces, él posteriormente fue para Estados Unidos y allí produjo 15 películas más. Y fuimos muy amigos. Entonces, él, en uno de sus viajes a Colombia, me dijo: Gilberto, necesito una obra tuya para hacer una película. Y me puse en el trabajo de hacerla. Y me acordé de un gran amigo que tuvo unas vicisitudes en la época de la violencia, de los partidos liberal y conservador, y que tuvieron que sacar a una familia numerosa de 12 hijos de un pueblito boyacense. Los sacaron de allá porque los iban a linchar, y así sucesivamente llegaron a una ciudad a soportar hambre y miseria. Entonces este personaje, lo que se llama Tití, este personaje, y en él, como soy psicólogo, hablo de la niñez, las necesidades que tiene un individuo cuando nace y empieza, se necesita que se dé afecto, cariño, fuera de la nutrición. Resulta que todos nosotros nos preparamos, tanto primaria, secundaria y superior, en todo, menos para ser padres. Y lo que adolece la humanidad es de eso, de ese afecto, de ese cariño. Entonces hablo de esa niñez y la necesidad de afecto, cariño, y cómo se debe hacer. O sea, hablo de la niñez con todas las dificultades. Posteriormente hablo de su pubertad y todos los problemas con falta de orientación y cómo se debería orientar en esa época. Y posteriormente una adultez lógica, llena de muchas dificultades por esa falta de orientación básica. Y cómo el individuo tiene que soportar y volverse resiliente para poder superar todas las etapas, incluyendo la parte afectiva. Y para poder estudiar y capacitarse. Y por último, la adultez, o sea, ya la madurez. Cómo el individuo logra triunfar y hacer todo lo absolutamente posible para poder estar en esa ciudad. Eso lo encuentran en esta obra. Ese fue el trabajo. Lástima que mi amigo Pedro Alberto falleció con la pandemia, se nos fue y no lo alcanzó a hacerlo, dejó el guión, pero por eso hasta ahora lo lanzo. Esa es esa obra. Posteriormente tengo otra obra que es un libro que se llama Tratamiento con frutas y plantas. Resulta que cuando hablamos de medicina, hablamos de todo para calmar, para quitar dolorcitos, síntomas. Pero no se le enseña al individuo cómo debe comer, alimentarse y tener ese estado perfecto de salud. Y para que eso ocurra, tiene que existir una alimentación equilibrada, una dieta adecuada, además que debe ir acompañada con determinado ejercicio y demás. Y una cosa indispensable, al menos saber masticar para que su organismo funcione perfectamente bien. Esta obra es un resumen
de obra que escribí en los años 70, que se llama Medicina Natural para Todos, que ya está totalmente agotada, pero que son 480 páginas y que en este momento, como nuestros jóvenes no leen, entonces lo resumí en cerca de 100 páginas, totalmente ilustrado. Eso con la finalidad de poder dar unas bases netamente científicas en cuanto a dosis, cuando hay determinada patología o enfermedad, cómo se debe tratar, y con los elementos naturales que todo individuo lo tiene en su casa o lo encuentra en el supermercado y lo puede utilizar sin necesidad de acudir a lesionar su organismo con elementos químicos de acción colateral que va a afectar ese organismo. Entonces, al terminar, les invito y les traigo algunos que podemos firmar. Buenas tardes para todos. Yo soy autor de 3 libros, 4 realmente. El que tienen acá se llama La verdadera educación para el siglo XXI. Escribí también un libro de ajedrez y uno de justicia emocional. Pero voy a contar el contenido de todos estos libros hablando de este libro. Como colombiano, creo que todos lo hemos experimentado, vivimos en una sociedad que para mí realmente estamos en una crisis moral. La alta tasa de feminicidios, de violencia, es más, en los colegios. Incluso uno, como decía un gran autor, Nicomedes, en las aulas y en el hogar ahora hay una crisis de autoridad, o sea, es difícil ejercer la autoridad. Entonces, frente a todos estos problemas que tenemos sumados a los de la corrupción, pues tenemos a pensar cómo podemos solucionar estos problemas. O sea, si nos lo tenemos a pensar, yo creo que la raíz viene de la formación. O sea, finalmente es un problema educativo, formativo. Entonces, este libro trata de colocar en primer lugar el desarrollo de la inteligencia ética como punta de lanza o como brújula para dirigir nuestra educación. Pero no se queda allí nomás. Como me gusta mucho la neurociencia, ahora con los adelantos que hay se puede introducir en los colegios. De hecho, sistemas educativos tan exitosos como Estonia, como lo tiene Finlandia, están hablando de educación positiva, es decir, de incluir dentro del pensum clases de felicidad o clases de educación positiva. Básicamente eso es incorporar la neurociencia al aula. ¿De qué se trata eso? Básicamente se trata de que cuando los muchachos son tan irascibles y tienen problemas de autocontrol, eso es una disfunción ejecutiva. Por lo tanto, lo que hay es que fortalecer y madurar esas funciones ejecutivas que se encuentran en el córtex prefrontal. Entonces, para hacer esto no tan complicado, básicamente con ayudas de meditación como el mindfulness o como del amor benevolente, en primera clase lo que se trata es de fortalecer y de madurar de una manera inteligente y comprobada además estas regiones del cerebro humano. Ahora, ¿por qué se llama la verdadera educación? Es una cuestión de, no sé, quizás de, ¿cómo sería la palabra? No sé. Bueno, exagerado. Exagerado. No, tiene una base científica. Estudios que se realizaron en la Universidad de Wisconsin con el doctor Richard Davidson encontraron que los seres con resonancias magnéticas funcionales, escáneres cerebrales, por dicho, encontraron que los seres humanos venimos genéticamente, o sea, hay redes neuronales para que nosotros experimentemos empatía, altruismo, cooperación, o sea, nosotros tenemos unas emociones prosociales. Todavía no son virtudes porque no son consolidadas. Entonces, de suerte que lo que hay que hacer, y por eso se llama la verdadera educación, nosotros debemos fortalecer en principio, como una forma prioritaria, estas redes neuronales. Y lo que les acabo de decir, estas técnicas de meditación, del mindfulness, de la atención plena, que suena algo como extraordinario, poco usual, utilizarlo en los colegios servirían de gran ayuda.
De hecho, hoy y repito, lo han hecho con gran éxito en los sistemas más educativos más exitosos del mundo. Eso por un lado. Por el otro, con lo de la inteligencia artificial, también hay que analizar qué competencias nosotros debemos desarrollar en el colegio que no pueda hacer la inteligencia artificial, para enfocarnos precisamente en esas competencias, en esas destrezas. Entonces, pues, afortunadamente, pues la inteligencia artificial todavía, como se basa en patrones, todavía tiene problemas en juicios contextuales. Entonces, por lo tanto, hay que incentivar la creatividad en los niños, el desarrollo del pensamiento crítico, que es fundamental, el trabajo en equipo, desarrollar la empatía. Esas habilidades sociales o blandas, como quieran llamarlas, son fundamentales en este momento. Ahora bien, como también hablé de las funciones ejecutivas, el ajedrez es uno de los juegos que más desarrolla ese tipo de funciones. Y como nosotros en Colombia lo vemos en las pruebas PISA, nos va tan mal en comprensión lectora, pues déjenme decirles que hay una correlación directa entre una función ejecutiva con la comprensión lectora, que es la memoria de trabajo. Es esa memoria que es como nuestra pizarra mental. Nosotros cuando vamos a lo que yo estoy haciendo en este momento, hablarles a ustedes, yo estoy utilizando mi memoria de trabajo. Por lo tanto, el ajedrez desarrolla mucho esta función ejecutiva, también desarrolla la planificación, la toma de decisiones, la organización. Entonces, por lo tanto, incorporar el ajedrez, así sea como materia transversal, es una muy buena medida y muy inteligente por demás, porque estoy desarrollando esas funciones ejecutivas. Ahora bien, escribí otro libro que se llama Justicia Emocional, donde básicamente es un libro, y acá el doctor que es psicólogo clínico, de psicoeducación. Es decir, tener nosotros la capacidad de, y eso es un principio estoico además, de poder dirimir esa dicotomía de lo que yo puedo controlar y lo que no puedo controlar. Tener autocontrol y autodominio es fundamental, y si nosotros vemos en nuestra sociedad, en cualquier nivel, tenemos una falta de autodominio y autocontrol increíble. Si estamos hablando con alguien o discutiendo con alguien, perdemos el control con nuestros hijos, con nuestros alumnos, cuando estamos en un trancón y alguien nos cierra. Es decir, para mí, es una, digámoslo entre comillas, patología en todos los ciudadanos, o en la mayoría de ciudadanos colombianos. Entonces, incorporar que haya autocontrol y autodominio en el colegio me parece también importante. Entonces, este libro, que es casi 400 páginas, está compendiado todo lo que les estoy diciendo en él. Por lo tanto, pues para resumir, si nosotros logramos incrementar la inteligencia ética de los muchachos, si nosotros podemos incrementar la creatividad, el pensamiento crítico, que tengan dominio de sí mismos, yo creo que estamos contribuyendo enormemente para consolidar en el futuro una sociedad mucho más pacífica, menos corrupta, y que podamos de verdad avanzar, porque yo considero que a veces nos enfocamos en el desarrollo económico y nos olvidamos de lo importante, que es el ser. O sea, de verdad debemos cambiar esta cultura materialista del tener al ser. Nosotros valoramos más a las personas que tienen poder económico, que tienen dinero, eso está muy bien, pero simplemente es una sola dimensión. Debemos extender más y digámoslo de alguna manera, también admirar a las personas que actúan con integridad, que saben comportarse. Entonces me parece a mí que esa es la esencia de este libro, y hacia eso apunte. Básicamente es eso. Gracias.